poder estar en esta reunión, en este momento precioso que tú nos das, Padre mío, para poder compartir tu palabra, escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Tú eres grande, tú eres bueno, Señor. Amado Rey, suplicamos, Espíritu Santo, venga usted usando la vida de mi hermano Fernando, Señor Jesús. Úsalo en tu palabra, Padre mío, porque una palabra es nuestra, Señor. Tú vas a hablar a nuestra vida, Padre. Tú sabes que necesitamos, Señor, escuchar tu palabra, mi Rey. En esta noche, mi Señor Jesucristo, te rogamos, Padre, que abras el entendimiento, el oído, el corazón, Señor Jesús, para escuchar el mensaje de tu palabra, Rey. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos en esta hora, Rey eterno. Amén, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nuevamente Dios bendiga a los hermanos que se conectaron después. Vamos, hermanos, a dejar con nosotros nuestro hermano Fernando, no sin antes decirle que el hermano Fernando es un maestro de teología. Dios lo bendiga a este hermano Fernando, que es un hombre de Dios que está ayudando muchísimo dentro de la iglesia, el link aquí en Girona, hermano. Así que lo dejamos con nosotros, mi hermano Fernando. Hola, buenas bendiciones, Dios los bendiga. De verdad que es un placer y gracias por la invitación, pastor. Espero que esta palabra que Dios ha depositado hoy en mi vida sea de mucha bendición. Para que podamos ir trabajando en esta palabra, sí me gustaría que todos tuviéramos los micrófonos en silencio. Vale, perfecto. Así ya no hay interferencia y esto. Bueno, como lo decía el pastor José, mi nombre es Fernando Ramírez y estamos para lo que haga falta. Agradezco por sus vidas, por este tiempo que le están dedicando a Dios para que puedan ser edificados en su palabra. Y hoy quiero empezar a tocar un tema que es precioso, que seguramente estoy convencido que va a ser de muchísima bendición. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar en este tema. Entonces, le oraba a Dios, ¿no?, para que nos diera una palabra que pudiera ser de edificación para sus vidas, y le decía yo al Señor de que era importante, de que una palabra verdaderamente que sabía que iba a ser de bendición. Por lo tanto, el tema que yo le he pedido a Dios para orarle, para dar esta palabra, es de pidiendo perdón y perdonando nuestras ofensas. Pidiendo perdón y perdonando nuestras ofensas. Nos ubicamos en el texto bíblico de Lucas 11, en el capítulo 4. La palabra dice: y perdonando nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Verdaderamente es un tema que es muy importante tratar como hijos de Dios, que nosotros podamos comprender y que podamos entender. Entonces, el título de esta prédica que le quería dar, digamos, del estudio, justamente es así: perdonándos. No sé si lo alcanza a ver. A ver, si lo alcanza a ver. Ahí. Perdonando, ¿vale? Así. Es un texto que yo sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas, y ese es el título de la palabra: perdonando. Bueno, porque es necesario que nosotros perdonemos, pero también que pidamos perdón. Son dos áreas que nos corresponden. Dios nos enseñó y nos enseñó de qué manera. Para poder entender un poco el contexto de lo que estaba sucediendo en el capítulo de Lucas 11:4, ¿sí? En el versículo 1 de Lucas 11 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos que la palabra nos enseña que Jesús era un hombre de mucha oración. Los apóstoles lo observaban y veían que Jesús tenía un poder sobrenatural. En los tiempos del Señor Jesucristo, las cosas que él hacía pues no eran normales. E inclusive para este tiempo, las cosas que él hacía para este tiempo tampoco eso eran muy normales. Él le hablaba a las potencias y las potencias hacían caso. Calmaba las tempestades, multiplicaba la materia. Hizo la multiplicación de los panes y de los peces. Los demonios se sujetaban a él. Eran legiones de demonios que venían hacia él y se sujetaban. Por lo tanto, tenía un poder sobrenatural.
salían los demonios de los cuerpos. Con una sola palabra que el Señor Jesucristo resucitaba a los muertos, le daba vista a los ciegos, a los mudos hacía hablar y a los paralíticos hacía andar. Era evidente que él tenía un poder sobrenatural. Y los apóstoles quedaban maravillados. Ellos lo observaban y decían, entonces yo me imagino, a veces me pongo a pensar, digo, veían, oraba. Entonces si hacía, venía un paralítico, lo hacía caminar. Se ponía a orar, venía y estaba orando, y después venía un ciego y le daba la vista. Entonces ellos solamente observaban lo que el Señor Jesucristo, cómo se movía. Entonces ellos llegan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Por tanto, ellos, todas las cosas que el Señor hacía, y le decía, Señor, enséñanos a orar, y les enseñó una oración poderosa que es muy conocida y repetida por muchos. En todos los tiempos esta oración es muy repetida, que es el Padre Nuestro. Pero recordemos que esta oración era para nosotros aprender de una manera como un modelo de oración, una manera para nosotros aprender una manera cómo debíamos de dirigir a nuestro Padre, cómo teníamos que orar. Pero hoy yo no quiero hablar en sí de lo que es el Padre Nuestro, pero sí quiero hablar de uno de esos puntos que están en el Padre Nuestro, que están en esa oración que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó, que es pedir perdón por nuestros pecados y perdonar a los demás. Reconocer nuestros pecados es importante para que la oración sea agradable para nuestro Padre. No solo hemos de reconocer nuestros pecados, sino que también estamos obligados a perdonar a los demás. La palabra nos enseña, Él dice que debemos de perdonar. Algunos dirán, yo perdono, pero no olvido. Perdonar es soltar, no dejar esa venganza le corresponde a Dios. Eso no es tuya, es a Dios. Por lo tanto, escuchen este pensamiento, es, si aprendemos a perdonar a las personas que nos ofenden, estamos garantizando su perdón. Pero si no aprendemos a perdonar, estamos garantizando su juicio. Por eso quiero empezar a hablarles un poco sobre el perdón y un poco de nuestra vida cristiana. ¿Cómo debemos de perdonar? Vamos a hablar de nuestra naturaleza, el cristiano y su naturaleza. Y nos vamos a ir a Colosenses 3, 12, 13. Colosenses 3, 12, 13. La palabra del Señor, mientras ustedes lo van buscando, voy leyendo, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces el Señor nos dice que tenemos que llevar unas vestiduras. En el contexto de Colosenses, el Señor está hablando de la importancia de que tenemos que llevar una vestidura, que tenemos que revestirnos de un nuevo hombre, tenemos que morir a esta vieja naturaleza, y un revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por lo tanto, nos deja esa palabra, pero llevándolo al tema que estamos tratando, la pregunta sería, ¿por qué Dios quiere que te vistas de esta nueva naturaleza? De esa nueva naturaleza que es la naturaleza divina, no de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa. Esa tiene que morir, esa tiene que ser desechada. Pero Dios quiere que tú te vistas de una nueva naturaleza. ¿Por qué? Y ahí entramos al tema que estamos tratando, que dice en el 13, soportándonos unos a otros. Y hermanos, esto es algo que para todos no es un secreto, que muchas veces nosotros tenemos que soportarnos. Y hay personas que de pronto a algunos nos cae súper bien, pero hay otros que de pronto no nos caen súper bien. Pero la palabra nos enseña, Pablo en su palabra, en Colosenses, le habla a los Colosenses de que debemos de soportarnos y perdonarnos unos. Y después dice, y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por lo tanto nos enseña. El apóstol Pablo le habla a los colosenses de la importancia de que hay de soportarnos los unos a otros y no dejar de perdonarnos, que Cristo es nuestro gran ejemplo de perdón.
Él estaba en un madero siendo golpeado, vituperado, azotado. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, no hace falta que me la respondes. ¿Hemos perdonado realmente? ¿Crees que en tu vida todavía hay falta de perdón, que necesitas perdonar? Sería bueno que lo pensaras y recapacitaras. Esta es la razón en que muchos cristianos hoy en día no pueden vivir una vida victoriosa por falta de perdón. Muchos dirán, pero es que me hizo esto. Dios te dice, perdónalo. Dirán, pero me dijo esto, me dijo aquello, me insultó. Dios te dice, perdónalo. Te puede decir, pero es que me quitó, me ha robado, me hizo esta cosa. Dios también te dice, perdónalo. ¿Por qué debemos de perdonar? Porque somos escogidos. Eso lo dice en su palabra. Somos elegidos. Empieza el texto en el 13, en el 12, diciendo, testigos. Pues como escogidos de Dios, somos escogidos de Dios. Por lo tanto, es bueno entender que nosotros necesitamos de ese perdón. Nosotros debemos de tener su naturaleza, sus vestiduras. ¿A dónde ha parado el odio en este mundo? Por cualquier ofensa muchos han llegado a matar. Ya no se soportan cualquier cosa, ya matan a las personas. El odio debe ser erradicado de los cristianos. No te estoy predicando solo a ti, te estoy también hablándome a mí mismo. El odio daña, el odio te enferma. Cuando guardas rencor, eso te enferma. No odies, no guardes rencor. No te digo que seas uña y mugre con las personas que de pronto tú has perdonado y vuelvas otra a reconciliarse. No, sencillamente no lo odies, debes de perdonarlo. Debemos de perdonar a ese que te maltrató, ese esposo que pudo haber abandonado, a esa persona que te ha robado, a ese que te ha humillado. Podrás decir, pero es que es muy mala gente, es una persona que es muy mala. No importa, debes de perdonarlo, porque es por tu bien. La Biblia nos dice que debemos de perdonar a buenos y a malos. A todos debemos de perdonar. Lucas 6, 28 dice la palabra, dice, bendecid a los que maldice y orad a los que calumnian. Si solo bendijeras a los que te bendice, ¿qué gracia tiene? Dice la palabra. Bendecía también a los que te maldicen. Dios nos mandó a perdonar a todos, amigos y enemigos. Yo creo que aquí muchos tenemos algo que perdonar. Empezando por mí, tenemos algo de que perdonar. Iglesia, Cristo perdonó y olvidó. ¿Tú te imaginas si Cristo dijera, te perdono, pero ya me las pagarás? ¿Tú te imaginas eso si lo dijera de esa manera? No, Él no actúa de esa manera. Todo verdadero cristiano es llamado por Dios a perdonar a aquel que lo ha ofendido, mostrando el mismo amor y misericordia de Cristo. Mostró cuando nos perdonó todos nuestros pecados. Todos estamos llamados a eso. Por eso entramos a un segundo punto que es bueno que podamos recapacitar, que es el cristiano y el perdón de Dios. Debemos entender qué es lo que quiere Dios de nosotros como cristianos. En Marcos 11, 25, 26, la palabra del Señor nos enseña cómo es que Dios quiere. Dios nos invita a que nosotros perdonemos. Dice la palabra, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y esto es demasiado fuerte. Aquí esta palabra ya se puso la cosa más complicada, porque la palabra nos enseña de que si perdonamos, Dios nos perdona, pero si no perdonamos, el Padre tampoco nos perdonará. Esto es como una balanza, como un columpio. Imagínate que tú estás en una parte del columpio y en la parte del centro te encuentra tu ofensor. A medida que si tú está tu ofensor, si tú perdonas, tus oraciones suben, pero si tú no perdonas, tus oraciones bajan. Iglesia, la persona más beneficiada al perdonar somos nosotros mismos. La persona más damnificada al no perdonar
somos nosotros mismos. Por eso, iglesia, tienes que entender que Dios te dice que el que no perdona, Él dice, si no perdonas verdaderamente, Él dice que no perdonará. Si Dios dice que si tú no perdonas, Él tampoco perdona. Así lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice es porque es así. Por lo tanto, es bueno que entienda el significado del perdón y el perdón. Si un día vas caminando y te encuentras con un ofensor, no lo esquives. Responde. Háblale. Acércate. Si él quiere acercarte, pues tú perdónalo. Deje de guardar ese resentimiento. Responde a las llamadas de esas personas que de pronto han querido alguna vez volver otra vez. No necesitas de tener otra vez la misma relación, pero por lo menos perdona, olvida, sácalo. Olvida, ya es necesario que lo saques de tu corazón. Es más, pide perdón si a veces hace falta. Y dirá, ¿y por qué tendría yo que pedir perdón si yo no he tenido la culpa? Yo no he hecho nada. El culpable es esta persona, este hombre o esta mujer es el culpable. Pero claro, ¿sabe por qué deberíamos de perder? Por el odio que has acumulado todos estos años en tu vida. Muchas veces la falta de perdón ha acumulado un rencor, un resentimiento en tu vida, un odio, y a Dios no le agrada eso. Y por eso muchas veces necesitamos pedir perdón. Quiero contar un testimonio de mi vida así rápido. Hace unos años tuve que viajar a mi país. Yo soy de Colombia y mientras estaba en Colombia, se metió un hombre a robarme en el piso. Aprovechando que el piso estaba vacío en mi ausencia, él se metió en el apartamento que tenía alquilado. No solo me robó, sino que se quedó a vivir en ese piso. Las cosas mías me las dejó en otro lugar, las agarró, se las llevó para un garaje. Estando yo en Colombia no sabía qué hacer, tenía mucha impotencia, mucha rabia, pero ya había conocido al Señor. Tenía muchísima rabia. Se me pasaba toda clase de pensamientos en mi mente, me daba tanta rabia por esa angustia, una manera de vivir, de mi antigua manera de vivir, pues como yo era, nosotros tomábamos decisiones muy serias, porque yo antes era una persona, un delincuente, para hablarlo así, y entonces tomábamos cosas en serio. Cuando yo volví a España, mi carne deseaba encontrarme con este hombre para enfrentarme, pero en mi espíritu Dios me decía que orara por él y que lo perdonara, pero me fue muy difícil, hasta que Dios un día me dijo, perdónalo. Volvió y me dijo, perdónalo. Y me explotó y me mostró mi vida, dijo, porque yo te perdoné. Siendo yo un delincuente, haciendo tanto mal en la sociedad, Dios me mostraba de dónde me había sacado y la misericordia que había tenido en mi vida. Y inmediatamente no solo oraba, sino que empecé a clamar y a llorar por salvación de este chico. Y fue tan grande ese tiempo de oración que empecé a verlo con los ojos de misericordia y a preocuparme por su estado espiritual. Pero el diablo sigue su acecho. Un día vino al lugar donde yo vivía y golpeó a un vecino mío en una pelea. Y yo estaba ahí en medio y hubieron discusiones y golpeó a mi vecino, lo demandó, le pusieron una orden de alejamiento. Pero yo seguía orando y un día lo vi en la calle y me fui y le dije, yo sé que te han puesto porque mi vecino lo demandó y le puso una orden de alejamiento. Y entonces yo le dije, yo sé que te han puesto una orden de alejamiento, pero hoy yo quiero pedirte una orden de acercamiento. Y eso sirvió para que un día me aceptara a tomar un café. Y él no podía entender cómo podía yo acercarme después de lo que él había hecho, pero le expliqué que Jesús le amaba y que Dios me envió para que lo perdonara. Yo sé que en muchos casos como estos, también que han sucedido en mi vida, en sus vidas también han sucedido muchos casos. Dios permite que pasemos para poder tratar nuestras vidas. Dios lo permite para que aprendamos a perdonar, para no retener al ofensor. Déjalo libre, déjalo ir, tú también vas a ser libre. Es mejor que aprendas a perdonar. Si ves que tu vida no se levanta económicamente, espiritual, deberías de preguntarse si tú tienes una deuda con Dios y ponte a cuenta. Debes de pedir perdón por el odio que has acumulado. El cristiano debe de pedirle perdón a Dios. Hay un pasaje que me gusta en la palabra que es en 1 de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si pedimos perdón a Dios por nuestras vidas, esto hará que nuestras vidas lleguen a tener una relación perfecta con Dios. Es importante que no tengamos ninguna deuda con nuestro Padre para verdaderamente estar limpios en santidad. No solo debemos de pedir perdón por nuestras vidas y ofensas,
sino debemos de perdonar a nuestros deudores. Como lo habíamos leído en el versículo en Marcos 11:25, dice, y cuando estéis orando, perdonad. Dice en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, perdonad, Dios quiere que perdones. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Él nos dice que perdonemos. Esto es demasiado serio, iglesia. Aprender a perdonar es muy importante para la vida del creyente, porque si no, el diablo seguirá atacando en esta área. Solo hasta que tú perdones, no podrás subir a otro nivel espiritual y estarás pasándote la vida en las mismas pruebas y no vas subiendo de nivel espiritual. Dios hoy te invita a que tú perdones. Y es necesario que perdones y es necesario que tú pidas perdón también, porque seguramente si tú le oras, el Espíritu Santo te recordará y te traerá a su mente. Por eso entramos a un tercer punto, que es el cristiano y el perdón continuo, porque Dios quiere que nosotros no perdonemos una sola vez, sino que continuamente sigamos perdonando. Si ustedes van a la palabra del Señor en Mateo 18, 21, 22, dice, en el 21, Mateo 18, 21, 22, dice, luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y le dice, no, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Pedro se fue de elegante con el Señor. Señor, ¿puedo perdonar los 7? Y el Señor le dijo, no, 7 no, 70 veces 7. ¿Qué estaba queriendo decir? Siempre. Eso significa que debemos de perdonar siempre. En Lucas 17, 3, 4, la palabra también nos enseña y dice, el Señor dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecara contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. El Señor quiere que tú perdones, porque Él sabe, el enemigo también sabe lo que tú haces. Si tú no perdonas, Él aprovecha todo esto para hacerte daño. Ahora la pregunta sería, ¿estamos en verdad siendo cristianos? ¿En verdad somos cristianos cuando estamos guardando rencor en nuestras vidas? Alguno dirá, no, es que ese hermano yo ya lo he perdonado muchas veces y yo ya, Señor, yo ya lo he perdonado tantas veces y yo ya hice como Pedro. Pero Dios te dice, pero no hiciste como mi hijo. Puedes decir, yo ya hice como Pedro, 7. Y el Señor le dice, no, Dios le dice, no lo ha hecho como mi hijo que lo hizo 70 veces 7, lo hizo para siempre. Una de las cosas que el Señor Jesús nos enseña que debemos perdonar cuando vivimos amargados, con odio, resentimiento, hace que la bendición se frene. Querámoslo o no, todas las personas hacen cosas hacia nosotros, se burlan, hay humillaciones, ofensas, pero no las podemos guardar en nuestro corazón. Si nosotros no las perdonamos, no habrá una bendición. Eso quiero tocar otro punto, que es el cristiano y el amor verdadero. El cristiano y el amor verdadero. Primera de Juan 4, del 20 a 21, la palabra nos enseña y dice en Primera de Juan 4, 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien lo ha visto? Si yo odio a un hermano, estoy odiando a Dios, pues somos a su imagen. Por eso dice en el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuántos cristianos no toleramos a sus esposos, esposas, hijos? A veces pensamos que eso no es pecado y a Dios eso no le agrada. A veces creemos que esto no es pecado y yo te digo que sí es pecado. Cuando odiamos a un hermano de la iglesia y no lo soportamos, los menosprecian, eso también a Dios no le agrada. Estas personas están llenas de odio y de rabia, aunque se hagan llamar cristianos. A veces llegamos más lejos, maltratamos físicamente, se golpean, se arañan, pelean sus rostros, por todas clases de estos odios. Si odio a mi hermano, a quien lo puedo ver, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no lo veo?
Es importante que podamos entender esta palabra y espero que Dios, yo sé que Dios hoy está hablando a sus corazones como está hablando a mi vida. Y la pregunta es si tú ya has perdonado. Y es bueno que nosotros pidamos perdón a Dios. No podemos decir que amamos a Dios cuando guardamos rencor en nuestro corazón por aquel que nos ha ofendido. Si en verdad amamos a Dios, debemos aprender a perdonar. Por esta razón, por eso está ese pasaje, ese texto está en el Padre Nuestro. Señor Jesucristo quería que lo aprendiéramos. Vamos a mirar otro punto y es el cristiano y el ejemplo máximo del perdón. Vamos a ir a Lucas 23, 33, 34. Lucas 23, 33, 34. Y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron. Y allí los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio era el amor mismo. Nunca daba desprecio. Su rostro era de amor incondicional en todo el tiempo. Y allí en la cruz del Calvario dijo unas palabras insondables que están grabadas en nuestros corazones. Después de ser golpeado, humillado, le daban bofetadas, le habían puesto una corona de espinas, lo habían azotado al estilo romano, que cada azote sacaba partes de su carne. Después fue obligado a llevar una cruz pesada, sin fuerzas. Fue obligado, mientras su sangre se iba perdiendo por su camino. Fueron traspasados sus manos, fueron traspasados sus pies con unos enormes clavos. Fue crucificado al lado de unos malhechores como si él también lo fuera. Estando crucificado, seguían burlándose de él, meneaban la cabeza, le decían que ofendiéndolo, lo tentaban. Le decían que se bajara de esa cruz, lo escupieron. En ese momento, cuando pidió agua para beber, le dieron vinagre. Jugaban con sus vestiduras con los dados, les traspasaron una lanza y pronunció unas palabras que todo el día, de verdad que meditaba mucho en estas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Qué nos quería enseñar? Lo que nos estaba diciendo era algo así: Padre, perdónalos, yo ya los perdoné. Ahora te pido que tú los perdones. Ellos no saben lo que hacen. Estaba intercediendo por nosotros ante el Padre, por nuestras vidas. Y eso de verdad que me hacía sentir de una manera que conmovía mi corazón. A Cristo no le estaban deteniendo unos clavos en el madero, allí en esa cruz. A él lo estaba teniendo en esa cruz el amor que tenía hacia una humanidad, y aunque lo estaban maltratando, los miraba con misericordia. Él estaba en la cruz y era por el amor que estaba sintiendo por ti, el amor que estaba sintiendo por mi vida. Verdaderamente debemos de meditar si Dios nos ha perdonado unos pecados tan grandes y nos ha dado una salvación tan grande, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a un hermano que nos ha mirado feo o nos ha dicho unas cosas? Somos naturales. Si esa persona tuviera en su corazón a Jesucristo, de pronto actuaría diferente. Inclusive teniendo a Jesucristo en su corazón, el enemigo también lo utiliza como instrumento para hacernos daño. No lo mires a él, no lo mires a ella, no mires a la persona, mira al enemigo que está operando en su vida, que te quiere robar la paz. Pero perdona, no guardes rencor. Es importante que no guardes rencor en tu vida porque esto te va a sanar. Por eso quiero terminar con este punto que es el cristiano y el perdón práctico. Y esto está en Mateo 5:44. Mateo 5:44. El cristiano debe continuamente estar perdonando y pidiendo perdón. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa precisión que Dios nos hace nos pone un listón demasiado alto.
El ser cristiano es aprender a hacer lo que Cristo hacía. Cristo amó al que le estaba clavando en ese instante, cuando le estaban clavando los clavos en sus manos, Él lo estaba amando, lo estaba mirando con misericordia. Nos hacemos llamar cristianos, hijos de Dios, pero no sabemos lo que es aprender a perdonar. A veces prestan un dinero y estamos ahorcando a nuestro hermano para que nos pague. Estamos a años luz para poder ser imitadores de Cristo. Nos cruzan un coche y ya estamos maldiciendo estos. Son temas que a veces estas palabras a veces no agradan y a veces no se tocan, pero es necesario. Pero la Biblia nos dice que toda palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, para instruir. La palabra nunca vuelve vacía. No sé a quién Dios le está hablando hoy, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo pone el sentir de llamar a tu padre, llamar a tu hermano, llamar a esa persona que te ha hecho daño o cualquier persona y le puedas pedir perdón y los puedas soltar. Yo sé que vas a ser libre y vas a Dios a ayudarte a sanar tu herida. Hermano, tú que estás oyendo, de verdad, Dios te dice que te perdones a ti mismo y que pidas perdón y que perdones a los demás. Miremos el ejemplo de Esteban, porque de pronto dirá, claro, esto era el Señor Jesucristo. Recuerden cuando Esteban también estaba muriendo, él estaba diciendo unas palabras y le decía, Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Estaba pidiéndole perdón y intercediendo por él, y era un hombre natural. Y también mientras lo estaban apedreando, él estaba levantando su mirada hacia el Padre. Por eso yo hoy espero que esta palabra haya sido de muchísima bendición para sus vidas. Yo quiero pedirles de corazón que mediten en esta enseñanza y que podamos ir a Dios. Acuérdense del versículo de 1 de Juan 1:9. Memorícenlo en su mente, la palabra lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verdaderamente Él nos va a limpiar. Necesitamos ser libres. Necesitamos ser libres en nuestro corazón. La única manera para poder ser libres es perdonar. Yo sé que todos tenemos algo que perdonar. Por eso yo quiero darle gracias a Dios por esta palabra, porque yo sé que ha sido de muchísima bendición para mi vida y sé que lo va a hacer para sus vidas. Y bueno, esto era lo que Dios les quería hablar. Espero que haya sido de muchísima bendición. Me gustaría que ahí donde estemos hagamos una oración y empecemos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre maravilloso, Santo de Israel, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es maravillosa. Enséñanos, Señor, a perdonar. Necesitamos aprender a perdonar. Queremos ser libres. Queremos ser libres, Señor. Mucha amargura, odio, resentimiento que llevamos en nuestra vida, Señor, es por esa falta de perdón. Necesitamos, Señor Jesucristo, que nos ayudes. Ayúdanos a perdonar a nuestros ofensores. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, Señor. Queremos ser imitadores tuyos, Señor, hijos tuyos. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Y yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que Dios te haya hablado y que Dios quite lo que hay en su mente y saca, Dios, de tu mente todo rencor. Yo lo creo. El Espíritu Santo lo hace y lo hizo con mi vida. El día que yo lo entendí y comprendí, yo fui libre. Y para la gloria de Dios siento esa libertad y ese gozo, un gozo del Señor en mi vida. No hay ataduras, no hay ninguna atadura en mi vida que me agarre, porque yo todo lo he entregado a Cristo. El mismo Señor Jesucristo lo dice. Cuando Él nos dice que venid a mí todos los que están cansados, los que están cargados, yo los haré descansar. Entréguele esa carga a Cristo. Compartir, Señor, un movimiento
Entrégale esa carga al Señor y verá que Dios te va a dar sanidad interior. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, maravilloso Dios, porque tú eres un Dios verdadero. Y estás como estás aquí, estás allí también, donde nos está escuchando. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, hermano, le podemos dar un aplauso al Señor en esta noche, hermanos. Amén. Bueno. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es precioso. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Fernando que nos ha compartido la palabra del Señor. ¿Sabes? El hermano Fernando es un hombre que lo queremos mucho aquí en Girón, hermanos, y también en Tosa. Lo vamos a conocer un día que nos predique ya en nuestra iglesia en Tosa de Mar, ¿verdad? Amén. Podemos que nos vaya a compartir la palabra en Tosa. Ok, hermano, estamos finalizando. No sin antes